El giro sideral de Trump, la Sinfonía de Shanghái y el Virrey Rubio. Buen día amigos, bienvenidos a nuestra mesa de operaciones en este sábado 18 de julio de 2026. Conectamos los sensores de inmediato y saludamos a toda la tripulación digital que se mantiene en el búnker. Hoy abrimos un expediente masivo e incendiario de altísimo voltaje político y militar, donde destiparemos cómo las estructuras tradicionales de poder firme global se están resquebrajando ante la cruda física de los acontecimientos. En esta transmisión directa a cámara, pasaremos el escalpelo forense sobre el giro copernicano de Donald Trump en la cumbre de Ankara, donde la narrativa de la coacción bélica ha fagocitado sus promesas de paz en Ucrania. Analizaremos la desesperada maniobra de marketing enemigo de la Casa Blanca agitando la paranoia ciberespía contra Pekín, mientras China responde de forma material con una sinfonía digital y una alianza de inteligencia artificial con el sur global. Dicho esto, cruzaremos los radares hacia nuestro continente para auditar el impresionante reporte suizo de Neue Zürcher Zeitung. Se expone el virreinato de WhatsApp de Marco Rubio en Venezuela. Finalmente bajaremos el arenero del Golfo Pérsico para certificar el colapso del escudo Abraham ante la operación NARS 2 de Irán. Desnudaremos el trilema de Trump en el estrecho de Hormuz y cerraremos en Londres destripando el gatopardismo laborista del nuevo primer ministro Andy Burnham. Amigos, un reporte directo, sin anestesia y con estricto realismo científico. Vamos manos a la obra. Y empecemos por el giro sideral de Trump y la trampa inverosímil de Ucrania. Una vez más, saludos a toda la tripulación de qué hablan Geo. Aquí Rodolfo, en la mesa de operaciones. Vamos directo al grano sin anestesia con los asuntos de urgencia informativa. Hablemos de lo inverosímil. Donald Trump, el hombre que regresó a la Casa Blanca con la promesa quirúrgica de terminar la guerra de Biden en 24 horas tras su investidura, ¿se acuerdan? Cumple ya año y medio en el despacho oval y la realidad material destruye su retórica. Trump no ha frenado el conflicto. Ha sido fagocitado por la misma estrategia de coacción que criticaba de su predecesor. Washington está intentando forzar a Vladimir Putin a aceptar una paz bajo los términos de Occidente, elevando la tensión en el tablero euroasiático a niveles insospechados. Es el viejo patrón del lobby belicista, ¿no?, que lleva 12 años operando en este frente. Miren los datos forenses, amigos. Cada vez que la paz ha sido una posibilidad material, el aparato de la industria de defensa en Washington la descarrila vendiendo una nueva ilusión tecnológica. Un game changer que le dicen, ¿no? Un cambio del juego. Pasó con la reinterpretación de los acuerdos de Minsk en 2014 y 2015, que pavimentó la invasión a gran escala de 2022. Pasó en la primavera de ese mismo año cuando obligaron a Kiev a abandonar el acuerdo marco de Estambul, arrastrando a Ucrania a una catástrofe demográfica y de infraestructura que tardará décadas en sanar. Y ahora la historia se repite en el bucle. La semana pasada, en la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump soltó una frase que expone su asimilación por el Estado profundo. Es una escalada, pero también una escalada que puede ayudar a poner fin al conflicto. La guerra es paz, ¿no? Elogió abiertamente al Volodymyr Zelensky porque los ataques con drones a refinerías rusas y en la Crimea ocupada, pues, según él, han sido un éxito. Es decir, el magnate que prometía diplomacia ahora celebra la guerra de desgaste.
¿Cómo llegaron a moldear la postura de Trump? Les digo una cosa, fácil. Es un narcisista, ¿no? Mediante una intensa campaña de relaciones públicas diseñada específicamente para su psicología. Venderle la falsa narrativa de que Rusia está perdiendo terreno y que un último empuje tecnológico doblará el brazo del Kremlin. ¿Mm? Pero este enfoque se estrella contra la geografía y la historia. Washington asume con una ligereza alarmante que la sociedad rusa es hipersensible y que se revelará si tiene que esperar 20 minutos en una gasolinera por la escasez del combustible. Se equivocan, amigos. Se equivocan. Esta mañana leía reportes yo del bajo mundo, de la clandestinidad, y el efecto ha sido todo lo contrario. Cuando los rusos están ahí en las gasolineras, les da más rabia que no se utilicen ya las bombas nucleares en la OTAN. Está creando un efecto completamente diferente de lo que el trompudo espera. Ellos esperan que el pueblo se va a doblegar y que le va a exigir a su gobierno una rendición. Todo lo contrario, le están exigiendo al gobierno acción inmediata y fatal. No aprenden. Es el mismo pensamiento ilusorio que alimentó las fantasías occidentales con el motín de Prigozhin en el 2023 o la incursión en Kursk en 2024. Y no les funcionó. La realidad en el terreno es radicalmente opuesta y mucho más oscura. Mientras la sociedad y la economía ucranianas se encuentran en un punto de deterioro crítico por la destrucción sistemática de su red eléctrica, gasolinas e infraestructura de procesamiento de alimentos de cara al próximo invierno, la maquinaria rusa apenas está comenzando a probar su capacidad de resistencia. Para la población rusa, bombardeada en redes por propaganda xenófoba de grupos vinculados a Kiev como NAFO, donde exdiplomáticos comparan la cultura rusa con un moho a erradicar, esta guerra ya es percibida como una lucha existencial por su propia soberanía contra la maquinaria militar de la OTAN. Además, la agresiva campaña que el propio Trump ha ejecutado contra Irán en los últimos meses solo le ha confirmado a Moscú la necesidad absoluta de mantener y modernizar su arsenal nuclear. El cinismo de los estrategas occidentales queda al descubierto cuando figuras del establishment sugieren luchar hasta el último ucraniano, o cuando la Unión Europea propone cerrar el paso a los civiles de edad militar que huyen del reclutamiento forzoso. Washington diseña aviones sobre el papel para debilitar a Rusia, pero el resultado clínico es que han creado una potencia militar hiperadaptable, tecnológicamente avanzada y genuinamente hostil a Occidente. Trump cree que puede compensar sus incendios geopolíticos en Oriente Medio mostrando una falsa postura de fuerza frente a Rusia en los términos que le dicta el Pentágono. Lo que no está calculando en su tablero es que está caminando directo hacia un desastre de proporciones globales. La ilusión de la varita mágica tecnológica, ese game changer, ha vuelto a descarrilar la paz y el precio, como siempre, se paga con la sangre y el futuro del pueblo ucraniano, que es el que realmente está pagando la factura. No digo Zelensky, porque para mí Zelensky no es ucraniano. Ese monstruo es del infierno, no es de Ucrania. Te los anticipo. Y se los digo porque he tenido conversaciones con ucranianos en esta semana, gente que ama su país, que daría la vida por su país, pero no por Zelensky. No por Zelensky. No les digo que estén esperando a los rusos, porque ellos mismos dicen que ellos son Ucrania, que ellos no necesitan ni de Rusia ni de la Unión Europea. ¿Ok? Otra vez, un cálculo erróneo
de la inteligencia occidental. Y bueno, y aquí esto nos lleva a la cortina de humo sino-estadounidense y el enemy marketing de Donald Trump. Continuamos, amigos, desarmando la geopolítica material en la mesa de operaciones aquí en De qué blanqueo. Y damos un salto estratégico del frente ucraniano al eje Washington-Pekín. Ayer, 17 de junio, el South China Morning Post soltó un análisis forense que expone con total frialdad el último discurso televisado de Donald Trump, donde, como expusimos en el video anterior, ¿no? Acusó duramente a China de una supuesta injerencia en los procesos electorales de Estados Unidos. Y bien, los analistas clínicos del Instituto Quincy y del Instituto de Estudios Chino-Estadounidense en Washington ya han identificado la verdadera naturaleza de esta maniobra. Según ellos, no estamos ante un cambio fundamental en relaciones bilaterales, sino ante una medida desesperada de política doméstica. Con las elecciones de mitad de mandato encima y un descontento social al alza por el desgaste de la guerra contra Irán, interesante, ¿no? Siempre hablan solo de la guerra contra Irán, no mencionan la guerra contra eh, Rusia, ¿no? Porque Estados Unidos tiene una guerra contra Rusia abierta en Ucrania. Trump está reactivando el manual del enemigo marketing. Agitar el fantasma de un enemigo extranjero para cohesionar el voto y de paso presionar el Congreso para aprobar leyes electorales impopulares que carecen de consenso. El peligro material de este movimiento, como bien señala el experto Dennis Simon, es que Washington está elevando la supuesta ciberinjerencia a la categoría de dogma de seguridad nacional, calcando la misma plantilla discursiva que se aplicó contra Rusia después de 2016. Esto expande la competencia estratégica con Pekín, que ya devoraba los semiconductores, la inteligencia artificial y la modernización militar hacia un terreno, podríamos llamarle pantanoso, ¿no? La seguridad electoral. Trump, en un alarde de analfabetismo técnico, yo diría, o cinismo puro, equipara sistemáticamente la capacidad hipotética de un ataque cibernético con la ejecución real del mismo. Olvida o prefiere omitir que los propios informes de la comunidad de inteligencia estadounidense, como el desclasificado tras los cómics de 2020, concluyeron explícitamente que Pekín evaluó la opción y decidió no interferir en el proceso electoral. Su misma inteligencia le ha dictado esto. Mientras la embajada china en Washington, a través de su portavoz Liu Chang, reitera su principio histórico de no injerencia, la diplomacia real se mueve en una doble vía surrealista. Por un lado, Washington busca mantener los canales militares abiertos, negociar aranceles y discutir la crisis del fentanilo. Por el otro, asfixia a las empresas chinas con sanciones y controles de exportación. Esta retórica agresiva amenaza con empañar la visita de Xi Jinping a Estados Unidos programada para este otoño. Aunque la historia nos demuestra que las superpotencias son expertas en ¿cómo se dice?, compartimentar sus crisis para evitar que un desacuerdo sectorial descarrile el diálogo completo. Para Pekín, este discurso son palabras vacías. El verdadero vector de tensión sigue estando en los aranceles, el estrangulamiento tecnológico y las líneas rojas en Taiwán. Amigos, lo que estamos presenciando en la televisión estadounidense no es un despliegue de fuerza soberana, sino la utilización forense de la paranoia ciberespía para enmascarar las fracturas internas del imperio. Una cortina de humo clínica que aquí en De qué hablan Geo, pues se las dejamos al descubierto para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Y cómo responde China? La Sinfonía de Shanghái y el nuevo bloque global de inteligencia artificial. Hmm. Y bueno, amigos, seguimos desarmando el tablero internacional en la mesa de operaciones. Si en el bloque anterior expusimos la cortina de humo de Washington,
Ahora tenemos que analizar la respuesta material y silenciosa de Pekín. Ayer, 15 de julio, el Berliner Zeitung reveló los alcances de la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái. Mientras Estados Unidos se atrinchera en el aislacionismo, Xi Jinping acaba de sellar una alianza estratégica con casi 30 naciones del sur global, incluidas potencias como Rusia, Brasil, Indonesia y Pakistán, para fundar la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. Eso no es un club de debate, tripulación de que hablan geo. Es un hito geopolítico diseñado para disputar la gobernanza de la tecnología que definirá el siglo XXI. Xi Jinping lo ha llamado una sinfonía de cooperación internacional y ha lanzado una advertencia quirúrgica contra la doctrina de Washington. La seguridad nacional no puede ampliarse de forma hiperbólica para asfixiar el desarrollo técnico de otros estados. ¿Mm? El modelo chino propone una regulación estricta, pero bajo un marco de código abierto para evitar lo que Pekín denomina nuevas formas de injusticia histórica, causadas por el acceso desigual a la tecnología. El dato forense que Occidente intenta maquillar es que los modelos chinos de IA, como QN de Alibaba, DeepSeek o Kimi K3, ya no son burdas copias. Están alcanzando de forma acelerada a los líderes estadounidenses. Las cifras de Bloomberg son demoledoras. En plataformas claves como OpenRouter, la cuota de modelos chinos utilizados para desarrolladores en el propio territorio estadounidense alcanza el 60%. Gigantes europeos como Siemens o corporaciones estadounidenses como DoorDash y Airbnb están integrando infraestructura china en sus sistemas porque es más barata, eficiente y adaptable. Para sostener este pulso, Pekín ejecutará una inversión de 295 mil millones de dólares en 5 años para consolidar una red nacional de centros de datos interconectados. Aunque corporaciones como Meta y Microsoft gastarán en conjunto más de 725 mil millones de dólares solo este año, la estrategia china no busca competir en gasto bruto, sino en el control de estándares internacionales y en la transferencia tecnológica hacia Asia Central y el sur global, ofreciendo becas y formaciones especializadas. La respuesta de la Casa Blanca ha sido el pánico regulatorio. Washington ya exige a laboratorios de élite como Anthropic, cerrar las fronteras digitales y restringir el acceso extranjero a sus sistemas avanzados. Amigos, la carrera por la inteligencia artificial ya no es un asunto corporativo, es una guerra de desgaste por la soberanía digital profunda. Este será el verdadero choque de trenes cuando Xi Jinping y Donald Trump se sienten cara a cara en septiembre. La hegemonía ya no se mide solo en ojivas nucleares o portaaviones, sino en quién controla los algoritmos del mañana. Y en ese campo, las placas tectónicas se están moviendo hacia el este, les cuento. Y bueno, cambiemos un poco de contexto y pasemos más a nuestro continente. Y hablemos de el virrey Rubio y el protectorado digital en Venezuela. Y bien, amigos de Que Hablan Geo, aquí entramos en aguas profundas y yo diría que abrimos un debate directo con nuestra audiencia en Venezuela. Nos ha llegado a la mesa de operaciones un análisis quirúrgico, yo diría, del prestigioso diario suizo Neue Zeitung, firmado por Niklaus Nussbläger, que redefine por completo la geopolítica de nuestro continente. La tesis es demoledora y dice: el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está dirigiendo a Venezuela de facto casi como una colonia estadounidense del siglo XXI, ganándose en los pasillos de Washington el alias informal de El Virrey. Así es como le dicen a este tipejo, El Virrey.
Miren la radiografía de los hechos materiales tras la captura de Nicolás Maduro en enero por las fuerzas especiales estadounidenses. Delcy Rodríguez asumió una presidencia interna, aunque muchos venezolanos me dicen, Rodolfo, no es interna, es a cargo, sea lo que sea, bajo coacción directa. Y ese es el punto. Dejémonos de maquillaje de interna o a cargo. La ha adquirido bajo coacción directa. El NZZ revela que Rubio maneja los hilos del Palacio de Miraflores no con botas en el terreno, sino con WhatsApp y llamadas telefónicas desde su oficina en Washington. Llegamos al nivel surrealista donde las decisiones de personal, los giros diplomáticos tras las crisis de Irán e incluso publicaciones en redes sociales alabando a Donald Trump pasan primero por el filtro de aprobación de Rubio. Pero lo verdaderamente crítico es el control económico de la chequera nacional. Bajo órdenes ejecutivas de la Casa Blanca, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confisca y recibe directamente los ingresos de las exportaciones petroleras venezolanas, reintroduciendo el dinero a cuentagotas a través del sistema bancario bajo el pretexto de auditar la corrupción. Un mecanismo que el Consejo de Relaciones Exteriores califica como completamente opaco. Venezuela produce hoy 1,1 millones de barriles diarios, pero el flujo financiero está secuestrado. Washington puede cortar el oxígeno económico cuando quiera. Para el cúmulo de contradicciones en este protectorado digital, el Departamento de Estado está jugando al pragmatismo más cínico con la oposición real. Mientras la gigante petrolera Chevron expande sus operaciones con el beneficio del régimen, figuras de la oposición radical como María Corina Machado han sido enviadas directamente a la banca. El reporte suizo confirma que el propio Departamento de Estado le impidió a Machado regresar a Venezuela en un avión privado tras el devastador terremoto de junio, tildando su presencia de políticamente polémica y contraproducente. Como bien advierte el economista venezolano Daniel Di Martino del Manhattan Institute, Delcy Rodríguez no es Augusto Pinochet ni el emir de Dubái. El aparato socialista sigue ahí, los presos políticos siguen ahí y la reconstrucción institucional está paralizada. Mientras los dos parlamentos venezolanos se preparan para iniciar conversaciones en agosto bajo el auspicio de Washington, la sombra de una postergación indefinida de las elecciones presidenciales aterra a la población. Así pues, a nuestra tripulación en Venezuela y a los analistas en el chat, les lanzamos la pregunta forense a la mesa. Amigos de Venezuela, ¿estamos ante una estabilización real o ante la consolidación de un protectorado colonial, gestionado por un chat de WhatsApp que solo beneficia a los intereses estratégicos energéticos de Washington? Amigos, los leo en comentarios. Fuego continuo. Y bien, y hablando de petróleo, pasemos al colapso del escudo Abraham y la nueva doctrina persa. Amigos, entramos al teatro de operaciones del Golfo Pérsico, donde las fuerzas de Washington acaban de sufrir un error de cálculo estratégico de proporciones históricas. El diario iraní Sharq ha publicado los reportes de los últimos combates del 17 de julio, confirmando un giro radical en la doctrina militar de Teherán, el fin definitivo de la paciencia estratégica y el nacimiento de un potencial ofensivo calculado. Así que analizamos los datos balísticos sobre la mesa. El 15 de julio, un ataque estadounidense con 13 misiles impactó el cuartel de la 388ª Brigada en Benpur, cobrándose la vida de 7 soldados iraníes. Washington buscaba un golpe de efecto para minar la moral interna, pero la respuesta del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las unidades aeroespaciales persas ha sido demoledora. En la sexta oleada de la operación NARS-2, Irán ejecutó
una contraofensiva de alta precisión que ha desmantelado la arquitectura de defensa aérea occidental en la región. Cuestión que lo mencionamos en su momento, ¿no? Dijimos, les han quitado los ojos y los nervios, ¿eh? Miren el inventario de daños colaterales en las fuerzas de ocupación. En Kuwait, los ataques iraníes pulverizaron el centro de mando y el control del agresor, destruyendo un centro de comunicaciones por satélite, lanzadores de misiles HIMARS y lo más grave para el Pentágono, las baterías de defensa antimisiles Patriot. El mito de la inviolabilidad del cielo de Golfo ha quedado enterrado, amigos. Paralelamente, imágenes satelitales validadas por el The Wall Street Journal, confirman que la mítica base de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, el bastión naval de Washington por 3 décadas, ha sufrido daños críticos en su centro de operaciones de drones, dejando su sistema de información sumidos en una parálisis operativa profunda. Ante su capacidad para frenar los misiles, mejor dicho, incapacidad, de precisión iraníes, el mando estadounidense ha respondido atacando de manera asimétrica la infraestructura civil y económica persa. Ujú. Bombardeos contra un elevador de granos en Juzestán para golpear la seguridad alimentaria. Tras 3 proyectiles contra una planta de agua mineral en Ilam y ataques contra la torre de control marítimo de Chabahar para sabotear las tareas de rescate de pescadores civiles. Sin embargo, los informes de explosiones secundarias en bases de Kuwait y Jordania demuestran que el escudo ofensivo de Estados Unidos ha colapsado. El mensaje político de Teherán es clínico. Mientras extiende la mano diplomática a los pueblos vecinos de la región, exigen la retirada inmediata de las fuerzas de ocupación de los territorios islámicos. El equilibrio de la disuasión en Oriente Medio ya no se basa en el faro o en la propaganda de Washington, se basa en la capacidad material de golpear los centros neurálgicos del adversario. La respuesta militar, tal como advierten las fuerzas terrestres iraníes, será rápida e implacable. Amigos, el tablero del Golfo ha cambiado para siempre y el Pentágono se ha quedado sin respuesta en el arenero. Y esto nos lleva al siguiente artículo que dice el callejón sin salida de Trump y las 3 salidas de Hormuz. Amigos, continuamos con la mesa de operaciones de hoy con el reconocimiento explícito del fracaso estratégico por parte de los propios analistas de Washington. El portal militar estadounidense 1945 acaba de publicar una disección quirúrgica firmada por el doctor Robert Kelly que sitúa a Donald Trump en un absoluto callejón sin salida material. Su plan de una guerra relámpago aéreo contra Irán, pretendiendo replicar el éxito de captura institucional que ejecutaron en Venezuela, ha colapsado estrepitosamente tras 6 meses de conflicto. El dato forense es inapelable. A pesar de haber destruido instalaciones iraníes, las fuerzas estadounidenses no han logrado duplicar la capacidad persa de estrangular el estrecho de Hormuz. Con las elecciones a mitad de mandato a la vuelta de la esquina, Trump está paralizado políticamente y se enfrenta a un trilema brutal de cara a noviembre. 3 opciones, amigos, cada una más costosa que la anterior para el imperio. La primera vía, la favorita de los halcones del complejo militar industrial que lideraba el fallecido Lindsey Graham, es la escalada total, una invasión terrestre a gran escala para capturar a Hormuz y forzar un cambio de régimen. Pero el material de análisis es devastador. Irán es 3 veces más grande que Irak. Meter botas en este territorio convertiría la presidencia de Trump en una repetición exacta a la guerra de Vietnam. Para mí es interesante este tipo de comentario porque se decía lo mismo de Venezuela, ¿no? Que Estados Unidos no entraba a Venezuela porque se iba a convertir en una Vietnam en América Latina.
Y bueno, ya vimos cómo están las situaciones, ¿no? Según se dice, pues se maneja Venezuela a través del WhatsApp. Y bien, como les decía, repetición exacta de la guerra de Vietnam, destruyendo su legado interno, un riesgo que el mandatario teme profundamente. La segunda vía es la diplomática. Diplomática corporativa. Crear un cartel u organismo internacional de supervisión en el Golfo, una especie de tratado regional para gestionar el comercio. Sin embargo, como bien señala el profesor Kelly, esto requeriría una finura diplomática, paciencia y un personal cualificado de que la administración Trump carece por completo. No lo digo yo, lo dice el profesor, pero tiene mucha razón. Está embarrado de razón el profesor Kelly. Lo que nos deja ante la tercera vía, y yo diría que es la más probable y la que confirma la victoria de la disuasión activa de Teherán. La capitulación silenciosa, retirar las fuerzas del Golfo y aceptar tácitamente que Irán controla el grifo energético del planeta. Trump, fiel a su aislacionismo, intentará maquillar esta retirada argumentando que Estados Unidos es energéticamente independiente y que el costo de los nuevos aranceles iraníes en Hormuz lo pagarán los importadores asiáticos, principalmente China y Japón, ¿verdad? Pero el costo geopolítico será sistémico. La ruptura definitiva de la confianza con sus aliados en Asia y el Golfo, quienes se sabrán abandonados por Washington, mientras Irán recibe una inyección masiva de recursos soberanos. Amigos, la conclusión clínica de 1945 es histórica. El mundo tendrá que acostumbrarse y aceptar los aranceles de la República Islámica para cruzar el estrecho de Hormuz. El imperio ha sido contenido en el arenero. La paciencia estratégica dio peso a la realidad material. Y bueno, dicho esto, y cambiando de contexto, avanzamos al engaño laborista y el séptimo primer ministro, la quimera de Andy Burham. Amigos, aquí en De qué hablan Geo lo hemos venido advirtiendo bloque tras bloque, transmisión tras transmisión. No importa a quién pongan en el número 10 de Down Street, la agenda que ha empujado al Reino Unido al abismo de su destrucción material y social no va a cambiar. Ayer, 17 de julio, The New York Times publicó una radio quirúrgica, gráfica, de Andy Burham, el recién elegido del líder del Partido Laborista y futuro primer ministro británico, el séptimo inquilino en Downing Street en apenas 10 años. La prensa corporativa nos lo quiere vender como el rey del norte, el hombre del pueblo, afable, con un acento norteño, que viene a rescatar la popularidad colapsada del austerio de Keir Starmer. Nos habla de su supuesta fórmula económica secreta, desarrollada como alcalde de Manchester, el socialismo favorable a las empresas o el manchesterismo. Pero hagamos el análisis clínico de sus antecedentes materiales. Burham es un blairista, seguidor de Blair, de pura cepa. Un hombre criado en los laboratorios del nuevo laborismo de Tony Blair. Estudió en Cambridge, fue asesor del gabinete en el 97 y cuando se sentó en el Parlamento votó a favor de la invasión ilegal de Irak. En Westminster se le conoció con el revelador apodo de Azótalos y Burham por su postura implacable en materia de orden y defendió la privatización encubierta de hospitales mediante costosos fondos privados. ¿Cambió de rumbo? Ninguna. Los preparativos de su gobierno son una continuación directa de la línea atlantista y neoliberal de Starmer y Blair. Su jefe de gabinete será James Portnell, un aliado del nuevo laborismo, y mantenido a Jonathan Powell, brazo derecho de Tony Blair, como asesor de seguridad nacional. En lo económico, Burham ya juró lealtad a las
estrictas e inflexibles normas fiscales que tiene Gran Bretaña sumida en el estancamiento económico. En lo social, mantendrá las drásticas restricciones contra los refugiados. Y en el frente internacional, la sumisión es total. Alineación ciega con la OTAN, disuasión nuclear, aumento de gasto militar a costa del bienestar de los ciudadanos británicos y el sostenimiento artificial de la guerra en Ucrania. Nada nuevo, lo mismo. Todo esto, por supuesto, mientras jura lealtad inquebrantable a la corona. Su propio apodo del Rey del Norte no es más que una quimera publicitaria inspirada en Juegos de Tronos y diseñada por sus propios asesores para simular un desafío a Londres en la práctica que no existe. Gran Bretaña no tiene salvación bajo esta partidocracia. Cambian el jinete, pero el látigo sigue siendo el mismo, una rotación de gerentes coloniales que ejecutan la misma agenda globalista. La tesis de qué hablan Geo queda demostrada con datos, no con relaciones, amigos. Así pues, los leo en el chat, querida tripulación de qué hablan Geo. ¿Qué opinan, amigos? Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad. Y sean justos. Quedamos guape. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.